Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta quinta lección aprenderás a seguir tu plan operativo de trading. Primero te explicaré por qué es tan importante seguir tu plan operativo. Porque este precisamente es el punto más difícil de toda la parte formativa de un trader. Continuaré hablando de psicotrading y finalmente te explicaré por qué las masas actúan al revés en los mercados financieros. Esta lección podría estar perfectamente en el módulo 4 de Psicología del Trading, pero lo puse aquí porque es justo en el punto de empezar en cuenta real cuando toma más importancia el tema de seguir el plan operativo. Es una cosa que he repetido muchas veces durante el curso y ya la expliqué en la lección 5 del módulo 4 cuando hablé de hacer siempre lo mismo. Una vez tienes un plan operativo desarrollado después de backtestear miles de operaciones, es el momento de ponerte a operar dicho plan. En este punto, lo más difícil es seguir el plan operativo de forma rígida y hacer siempre lo mismo, sin dejarse influir por las emociones. Es importante seguir el plan del mismo modo cuando estamos backtesteando, cuando estamos simulando, cuando estamos en la cuenta demo y finalmente cuando estamos en la cuenta real. No tienes que dejar que nada influya y que haya variaciones en la forma de operar el plan, dependiendo de si hay dinero en juego o no hay dinero en juego. Cuando tienes un gran backtest de una estrategia y cumple con lo esperado a nivel de rentabilidad y drawdown, ya solo tienes que hacer siempre lo mismo, de forma rígida, para que el resultado del backtest se plasme ahora en la cuenta real. Esta es la parte más difícil del trading y la que lleva más tiempo. El psicotrading viene a ser esa herramienta que sirve para ayudarnos a ser disciplinados. Se trata de intentar hacer las cosas siempre del modo más objetivo posible y de dejar a un lado todo lo que tenga que ver con la subjetividad, de intentar operar y entrar a los mercados del modo más racional posible y de la forma menos emocional e impulsiva, con mucha paciencia y sin precipitaciones. Con un buen plan operativo de trading, evitaremos tentaciones tales como improvisar, vaticinar o pronosticar hacia dónde va a ir el precio en un determinado momento, y nos servirá también para autocontrolarnos y, por ejemplo, arriesgar siempre la misma cantidad. Crear hábitos y respetar un determinado horario y centrarnos solamente en unos mercados, entre otras cosas. Nos marcará no solamente cuánto deberíamos entrar al mercado y también cuándo sería más conveniente que cerráramos la operación. Un adecuado plan operativo que se adapte a nosotros y a nuestras circunstancias y ejecutemos con decisión una y otra vez. Un plan que elaboremos y determinemos de antemano y ejecutamos con disciplina. Y un diario de trading en el que reflejemos tanto nuestras operaciones como el porqué de estas. Esto supondrá poder movernos por esta selva de los mercados financieros con muchas más probabilidades de éxito y sobre todo con mayor seguridad, rentabilidad y tranquilidad. Si no hay un sistema ni un plan de trading, terminaremos operando de modo anárquico, sin normas,
y las consecuencias terminarán siendo negativas, tanto para nuestra cuenta como para nuestro plan. Puede que si estás empezando en este negocio tengas dudas de la importancia de la psicología del trading, y es algo muy normal. Te puedo decir que como mínimo es tan importante como el resto de elementos de un sistema de trading, pero con la diferencia de que muchas veces ya podemos tener muchos conocimientos teóricos sobre mucho, pero si no somos capaces de ponerlo en práctica, de ejecutar las decisiones que hemos de tomar, si nos bloqueamos tanto a la hora de entrar como a la hora de salir, nunca terminarán de encajar todas las piezas. E inevitablemente nos terminaremos volviendo en un continuo carrusel de pérdidas y ganancias, y no seremos constantes ni consistentes. El psicotrading es esa herramienta que sirve para ayudarnos a ser disciplinados, para controlar y gestionar mejor las emociones que nos pueden obstaculizar y bloquear, y es nuestro escudo frente a posibles tentaciones de dejarnos vencer por las sensaciones tales como la avaricia, la impaciencia, el miedo, la imprudencia, el ego, el deseo de revancha o la venganza, entre otras. Tan necesario como aprender es aprendernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, y aprender a convivir con todas esas sensaciones que se experimentan cuando se mete una orden real al mercado, para tratar de que éstas estén de nuestro lado, evitando que se conviertan en nuestros enemigos. Muchas personas saben lo que tienen que hacer, pero no todas hacen lo que saben que tienen que hacer. Ahí es donde entra el psicotrading. Para terminar, te voy a explicar por qué en el trading la mayoría de la gente acostumbra a hacer todo lo contrario de lo que debería. Es bastante sencillo. Nuestro cerebro está diseñado para pensar al revés de cómo deberíamos actuar en el mercado. Es decir, hacemos todo lo contrario de lo que deberíamos. En épocas de euforia, en las que se compra mucho, como en las burbujas, o en productos que parecen que nunca bajarán de precio, como el mercado inmobiliario en su día, el público en general compraba al precio más alto. En épocas, en cambio, de pánico, pensamos que el precio nunca dejará de bajar. Hasta la prensa se pone súper pesimista, y en esas épocas el público en general vende, incluso perdiendo gran cantidad de lo vendido. La conclusión es que hay que actuar al revés, no dejarse confundir por la prensa, ya que a veces las manos fuertes la manipulan para sus intereses. Es decir, en épocas de euforia, prepárate para vender, y cuando llegue el pánico, prepárate para comprar, para así aprovechar las oportunidades. Solo tienes que ver que este tipo de actuaciones son las que realizan los mejores del mundo, como George Soros o Warren Buffett. Y si en algo estamos de acuerdo, es que para mejorar debemos seguir a los mejores. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.